me va... El micrófono, Pablo. Ah, sí. Me dice que me va... Me lo puse todo y nunca lo... Bueno, ahora sí, puedo decir más o menos lo mismo. Que mi amigo acá, nos hemos conocido, pero ya nos sentimos con confianza. Santiago va a hacer una presentación, es muy puntual, son las 8, por ahí esperaría algún minuto más. Las 7, sí, tengo pifias varias. Errores varios, así empezamos. Y la imagen que ven, después voy a aclarar, tiene que ver con una película, ahí dice Edipo Rey, de Pasolini, hablando de adaptaciones, después la voy a aclarar, es una adaptación de la obra de teatro así, una posibilidad de adaptación. Decía que este lugar que es tan hermoso, y sé que el Ateneo realiza una cantidad de, ¿no es cierto?, de funciones y de trabajos. Bueno, él dice que me va a presentar, pero quería antes que nada agradecerles la presencia. Un lunes, un poco de frío en la ciudad, y en este espacio magnífico que tiene el club y que tiene la ciudad, la verdad, un lujo. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Mi nombre es Alfredo Allende, gracias. Mi nombre es Alfredo Allende. Tengo un segundo nombre que lo escondo un poquito, que es Estanislao, porque es un poco aparatoso, ahora está medio de moda, pero termina ahí en un diptongo. Bueno, Santiago, no te robo más. Bueno, bienvenidos al Ateneo Biblioteca del Club Universitario de Buenos Aires. Hoy acá, como Alfredo les comentó, tenemos una conferencia de Alfredo Allende, la adaptación madre del teatro. Alfredo es actor, dramaturgo, director y docente de teatro. Es también abogado. Eso lo ocultás también, me parece. Sí, lo oculto. Estoy en los conflictos de ficción, no los reales de la abogacía, como algunas personas. Bueno, es egresado también en dramaturgia de la EMAD. En la actualidad dirige la obra Damas Bravas en la Carpintería, 5ª temporada, que se exhibió también en el Ateneo. Sí, sí. Y es coautor de la revista del Cervantes. Hace poco recibió el premio ACE al mejor autor. Ha trabajado en teatro dirigido por Pompeyo Audiver, Lidia Gelín, Inda Ledesma, Raúl Serrano y junto al grupo Los Macocos. Ha compartido labor con Toto Castañeira, Damián Dreisig, el grupo vocal Vox Pop, y en TV ha estado con Tato Bores, Lalo Mir, Jorge Irbur y otros. Actor del programa juvenil Violeta. No sé, calculo que acá no conocen Violeta. Ya no tan juvenil. Si tienen nietos e hijos, sí. Participó de ciclos de teatro, como Teatro Bombón y Microteatro. Dicta clases en la UADE, Centro Cultural Rojas y en la Dirección de Enseñanza Artística de la ciudad. Bueno, les voy a pedir que apaguen sus celulares, cosa que me olvidé decir al comienzo, así no dificultamos la tarea del conferencista. Y lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, yo cuando hablé con José Martínez sobre el tema de esta charla, rápidamente surgió la posibilidad de hablar de la adaptación como madre del teatro. Le gustó mucho el título, le gustó el tema. Voy a sacar esto. Tengo ahí el micrófono. Le gustó, a mí es un tema que me gusta muchísimo, el de la adaptación y sus ribetes en el teatro. Pero también me pregunté, ¿vendrá alguien? Porque es un poco específico, simplemente por eso. Es un tema un poquito específico dentro del teatro, es un tema que puede ser, pero voy a tratar de que no sea tan específico. Se van a dar cuenta ustedes rápidamente de que es un tema troncal en el teatro, en su historia y en la actualidad. Y cuando decimos, voy a mirar mis apuntes, cuando decimos adaptación, decimos en realidad varias cosas diferentes. Por un lado, el teatro, que está en permanente búsqueda, adapta historias desde el primer día. El primer día es los griegos en Occidente. Las toma ¿de dónde? De los relatos orales, de los libros de historias, de sus fábulas, cuentos, mitos, leyendas y otras fuentes. Por supuesto, hoy en día vale todo. Hay una obra de Mauricio Cartún sobre expedientes judiciales que tiene que ver con Sacco y Vanzetti. Hay muchos libros, muchas obras de teatro basadas en cartas.
epistolares, digamos, de género epistolar se llama, cartas, sobre todo cartas de amor, pero cartas de todo tipo. Me tocó adaptar una obra sobre una crónica de viaje, un diario de viaje del señor Walter Benjamin, le dicen algunos, por ahí es mejor la pronunciación esa. Yo he visto, como ustedes, también sobre adaptaciones sobre un cómic, como puede ser Inodoro Pereira, llevado a teatro. Es decir, que el teatro se ha ocupado, Cartoon dice, de saquear todo tipo de fuentes para poder subsistir, para poder ir evolucionando y para poder adaptarse, valga la redundancia, ¿sí? ¿Qué sería adaptar? Volver apto, la palabra lo dice, ¿no? Adaptar, volver apto, volver en condiciones de que pueda tener su permanencia y su vida, algo que se adapta. El teatro entonces, por un lado, toma de diversas fuentes historias de todo tipo. Además, toma del teatro, adapta obras ya existentes, preexistentes. Por ejemplo, a Hamlet la han montado todo el mundo y cada vez que hay una versión muy diferente de la anterior. Y si se puede decir de la original, nadie sabe cómo fue la original. Ahora tenemos una película preciosa que es Hamnet, la recomiendo vivamente, como también recomiendo vivamente la novela. ¿Vieron? Que a veces uno dice, no, tenés que leer la novela, si no leíste la novela te perdés. A mí me gustó muchísimo la novela y me gustó muchísimo la película, y por supuesto al ser una adaptación se ganan cosas y se pierden cosas. Esto es un asunto de toda adaptación. Cuando se adapta, se gana y se pierde. Después, por supuesto, hay cosas, parece que lo apagué. Hay cosas que están mejor adaptadas que otras. Entonces, hay una adaptación de otras fuentes. Traemos de las leyendas artúricas, por ejemplo. En Occidente las tres grandes canteras de relatos han sido la Biblia, por un lado, Antiguo Testamento sobre todo. Las leyendas artúricas que se comparten entre Francia e Inglaterra han traído muchísimo al teatro y a la literatura en general. Y la mitología griega ha traído muchísima cantidad de relatos. Son como grandes canteras. Entra un amigo mío, Diego, y amigo de demasiados años. Y recién empezamos, así que no te perdés nada. Entonces, trae de otras fuentes. También el teatro se adapta a sí mismo. Hay una obra en este momento, un Hamlet de un solo actor, o por el más conocido, de Pompeyo Audiver, haciendo lo que se llama Habitación Macbeth, que está hace varios años, ahora está en el Multiteatro, si no me equivoco, donde él encarna una serie, no sé si, no todos, porque son obras, esas tragedias tienen a demasiados personajes, pero hace un sinnúmero de personajes, todos los hace él. Son adaptaciones de otras obras. Esto se llama adaptación intragenérica. El teatro adapta de sí mismo. ¿Sí? Y también podemos decir otra cosa, en otro renglón de cosas, que el teatro se adapta a los tiempos. El teatro como arte, o como suma de artes, Rubén Schumacher siempre dice esto, sostiene esto, y otras personas también lo sostienen, que más que un arte es una suma de artes, sobre todo de 4 grandes disciplinas, que son la literatura, sería la escritura, lo espacial de ficción que se genera en el teatro, la arquitectura, que no es lo espacial, que tiene que ver con la sala en sí, lo visual y lo sonoro, 5 cosas, lo visual y lo sonoro, todo lo sonoro, todo lo que suena, desde los pasitos del actor en la madera involuntariamente haciendo ruido hasta los grandísimos textos del Ser o No Ser, forman parte de la materialidad escénica, dice él, y bueno, entonces es un arte bastante complejo, que está conformado con muchas cosas, incluso con muchas cosas falibles, como estos ruidos que entran, o el olor a frito del bar, o el ruido del colectivo que pasa, o el goteo de un caño, todas estas cosas que también lamentablemente a veces ingresan al espectáculo. Bueno, Schumacher es un gran pensador, pero no lo quiero marear con muchas cosas, porque una de las cosas que me pasó al preparar la charla fue darme cuenta de que es un tema demasiado vasto, el de la adaptación, para tratar en un rato, pero dije, bueno, vamos a hablar de algunas cositas. Entonces el teatro se adapta a sí mismo, toma también de otras fuentes, y las obras a veces que se toman son preexistentes. Los argentinos sabemos mucho de adaptación.
somos capaces de adaptarnos, no solo a la inflación o a las tiranías, sino también a todo tipo de gobierno y a muchas cosas, y a penurias de todo tipo. Pero bueno, vamos a abordar entonces en esta charla esta doble condición que tiene el teatro, ¿no? De ser un tenaz adaptador, adapta, y a la vez un astuto adaptado, sabe adaptarse a las épocas. Por ejemplo, tiene obras, justo está mi amigo aquí y mi hermana, obras itinerantes u obras, lo que se llama site specific en inglés, sitio específico. Por ejemplo, una obra que transcurre en una oficina, que solamente se podría hacer en una oficina, que en una sala de teatro perdería su condición más potente, que sería la de estar en ese espacio. Acá se podría hacer una obra preciosa utilizando la biblioteca, haciéndola funcionar como biblioteca. Entonces sería una obra de teatro. Siempre existió, se han hecho obras en iglesias, en el medioevo, se han hecho obras en plazas, por supuesto, en los patios, en los corrales, de comedia de todo el siglo de oro, pero ahora hay muchísima actividad tratando de buscar inclusive lugares nuevos, en ruinas, a veces se hace una ópera, que es una forma de teatralidad, por supuesto, en ruinas, en algunas ruinas que se encuentran por allí, obras en museo, por supuesto en plena calle. ¿Qué es adaptar? Decíamos que es volver apto, darle condiciones para su supervivencia y para su mejor forma. Lo que más nos han enseñado por ahí en el secundario tiene que ver con la biología. Nos han hablado, nos acordamos poco, pero sabemos lo mínimo. Sabemos, por ejemplo, del mimetismo de algunos animales, el camaleón, por decir, ¿no es cierto?, cambiando su color, o sabemos de... Eso tiene que ver con la morfología, ¿no es cierto?, con la forma que tiene el animal. O la planta, por ejemplo, a veces son funcionales los cambios de la evolución, son de sus propios órganos. Por ejemplo, las víboras han echado la posibilidad de contar con veneno para defenderse. O colmillos, los animales carnívoros. O, pasando a la botánica, las plantas aéreas o las plantas que flotan, que no tienen una raíz fija, o las plantas que tienen espinas, por ejemplo, que es una defensa, pero además es una forma de que se evapore menos el agua, menos que si fuera una hoja normal. O sea que la biología sabe de adaptaciones y nosotros, sin conocer por ahí mucho y sin sentirlo mucho, somos el resultado de infinitas adaptaciones de algunos seres, no de monos, vieron que eso es un facilismo, pero sí tenemos antepasados comunes con otro tipo de primates. También son muy interesantes las adaptaciones por el comportamiento. Por ejemplo, animales que aprendieron a cazar en manada, como las hienas. Aprendieron que así podían andar con animales grandes y solitas no. O, por ejemplo, las migraciones de las aves, ¿no? Una evolución fantástica que permite que estos animales vuelen una cantidad de kilómetros inenarrable para poder sobrevivir, subsistir, y van y vuelven. Cambian de hemisferio, inclusive. Es una cosa que la gente que sabe de biología conoce mejor que yo. Entonces, tenemos que la biología nos presta este modelo de adaptación, de cómo adaptar. La verdad que son adaptaciones de todo tipo. Decía, las aves con sus huesos livianos para poder volar. Hay tantísimas cosas. Y nosotros le pusimos a esta charla la adaptación madre del teatro. Por estas razones que digo, hay como un ensañamiento del teatro con el asunto de adaptar. Llevar a escena historias que vienen de otros formatos, de otras fuentes, o modificarse a sí mismo el teatro, o modificar obras que ya son preexistentes. Pero también le pusimos madre del teatro porque estos primeros griegos, y acá vamos a ver algo ahora, fueron grandes adaptadores. Ellos, todas esas primeras tragedias son más o menos del 400 al 500 antes de Cristo, las grandes tragedias que llegaron a nosotros, llegó un 10% de las que se supone de las que se escribieron, sobre todo en nombre de tres grandísimos autores que son Esquilo, el primero que llega a nosotros, hay anteriores, pero es el primero, Sófocles el segundo y tal vez más perfecto, y Eurípides el tercero. Conviven, pero con una diferencia de 50 a 60 años entre Esquilo y Eurípides. Sófocles está en el medio. Estos hombres escriben, por ejemplo, Edipo Rey, por ejemplo, Sófocles. Esquilo escribe Los Persas, por ejemplo, que es la tragedia más antigua de las que ha llegado a nosotros completa. A veces llegan fragmentos.
Y estos eran adaptadores ¿de qué? ¿De dónde tomaban sus historias? ¿Alguien sabe? ¿De dónde tomaba? ¿Dónde está la historia de Edipo antes que en Sófocles? Sófocles 450 a.C. Pero él la toma de un narrador anterior muy conocido por los griegos. ¿Quién puede ser? Homero. Sí, Homero, que es más o menos del 700 a.C., de una época donde en Grecia todavía no había escritura. Entonces los relatos son orales. Cuando Sófocles recibe la historia y la escribe, sí, ya hay escritura. Hay un salto ahí de 250 años, es una monstruosidad, porque en esa época, ¿no es cierto?, en esos pueblos, porque además no es todavía no, cuando Homero escribe no es la Atenas de Pericles, gloriosa y siendo capital imperial, es todo lo que va, un poco esto es de Pasolini, y esta es una ciudad que existe en Marruecos, un pueblo muy antiguo, y él toma eso para contar la historia de Edipo, que a su vez Homero la narra y la mete en la Odisea, y cuando él relata, es lo más antiguo que relata Occidente, ¿no? La Ilíada, la Odisea, cuando Homero lo narra por el 700 a.C., por poner si es que existió Homero, si fueron varios poetas, hay unas discusiones, hay gente que estudia esto toda la vida, yo no puedo entrar en tantos detalles, pero estas historias, esta guerra de Troya, si es que existió, y parece que sí, había sido una guerra más o menos del 1100 o 1200 antes de Cristo. Así que la guerra es del 1200. Homero la cuenta en el 700, todo antes de Cristo, y Sófocles la cuenta en el 400. Está bastante deformada, seguramente. Pero la historia tiene su fuerza como para ir, ¿no es cierto?, surcando los siglos y quedando en boca. Y nosotros la conocemos y la vemos en una película de 1967, por decir, o en 1000 versiones teatrales que siempre se llevan a cabo. A mí me gusta mucho mostrar esto, son pocos minutos. Pasolini es un hombre de las letras, básicamente, en Italia. Un hombre del comunismo, ferviente, marxista él, muy cristiano. Estas cosas se dan mucho en Italia. Se da esto que parecería una ¿no es cierto?, contradicción. Es muy común en Italia. Hasta mi hermana que sabe, personas que hemos conocido que iban al comité a la mañana y a la tarde y al mediodía iban a misa. Es bastante común allá. Por ahí no son cristianos muy del Vaticano, de la Iglesia, del Papado y todo esto, pero sí son cristianos en su corazón. Y creo que Pasolini era de estos. Y jugaba mucho a la pelota, le gustaba mucho el fútbol. Y Pasolini es un autor cinematográfico absolutamente sui generis, que no respeta ningún tipo de regla del mainstream, del cine dominante, pero para nada. Y es una rara avis, es un poeta totalmente único y hermoso. Y fíjense lo que hace con esta parte de Edipo Rey en el año 67. Acá lo que estoy tomando es una obra de teatro pasada a cine. Es un tipo de adaptación inversa, digamos. Se sale del teatro para ir al cine. Y él entonces nos muestra estas escenas, tomando inclusive esos soldados que son como dos soldados negros. La salida del pueblo de Tebas para ir hacia el oráculo de Delfos. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Querés que amplíe? Ok, voy a ampliar. Está Edipo saliendo de su Tebas. Esto en la obra de teatro es una narración, es un relato de él. Las obras esas eran en unidad de tiempo y lugar, o sea que todo el tiempo estaban fijos en un espacio y se venían mensajeros y venían. Está llegando a Delfos. Miren la música que pone este hombre. Corito, pasa por el pueblo y se dedica a Delfos, donde estaba el famoso santuario, el famoso la pitonisa, las pitonisas. Fíjense cómo hace, esta gente está esperando para ser atendido por la pitonisa. Miren lo que uno imagina que es un templo, lo fue, está en las ruinas, es un templete donde funcionó el oráculo de Delfos. Pasolini lo sitúa como una cosa onírica. Esta es la pitonisa y esto es Delfos y su oráculo. De una antigüedad
hablábamos de las guerras de Troya, situado como una civilización en cierre todavía. Son pastores, van con sus animales, esperan durante días a ser atendidos. Y ahí va él, antes de ser rey. Perdón, es rey de Tebas, él se va de otra ciudad. No me puedo acordar cuál es. Miren la pitonisa, qué hermoso, con ese cierto grupo de personas. Este es el oráculo de Delfos para Pasolini. El árbol estallado, el miedo que da, ¿no? Acercarse a esa mujer. Cosa tribal, ¿no? De allí venimos, yo creo que nos dice este autor. Estos somos. Si hay algo que refuerza el teatro siempre es la identidad. Está siempre hablando de quiénes somos, dónde estamos, en su presente perpetuo. Unas máscaras, unos vapores seguramente, de algún viaje de semillas, miren, la pitonisa. Miren qué adaptación, ¿no? Libre, libérrima y audaz, para venir a retratar esta antigüedad de la que... Guardati, nel tuo destino c'è scritto che assassinerai tuo padre e farai l'amore con tua madre. Que dice directamente, en tu destino está escrito, asesinarás a tu padre y harás el amor con tu madre. Hai capito? Nel tuo destino c'è scritto che assassinerai tuo padre e farai l'amore con tua madre. Questo dice il Dio e questo inevitabilmente si compirà. Cierra. E adesso Esto lo vattene dice di qui. Dios y se cumplirá. Non contaminare questa gente con la tua presenza. Andate, no contamines a la gente con tu presencia. Fíjense, ahí están ellos. Y ahora desaparecieron, ¿no? En el corte, el montaje. Los ha sacado a todos, a aquellos, a estos. La soledad, el vacío, el interior, vaya a saber. Nada, todo lo que uno diga es pequeño al lado. Esta es una escena extraordinaria, parece Apocalipsis Now. El sol, la cámara que se mueve, el sol de frente. Esto es teatro muy difícil de hacer, tener toda esa gente. Volvieron a salirse de la visión. La zona onírica, ¿no? Después de recibir esta noticia. Música antigua, instrumento de viento mínimo, una flautita y un tambor, percusión. Y miren la Grecia que retrata Pasolini, no es la Grecia esa de los mares azules ni de los templos de mármol. Es una Grecia primitiva de pastores. Somos aquello, ¿no? Y somos él. Con esta soledad, temores, dudas. Porque es un héroe positivo como todos los héroes trágicos, no es un hombre malo que... Al contrario, él no sabe la suerte que le espera, el destino que tiene alrededor. Pero tiene las mejores intenciones, inclusive tiene la intención de averiguar sobre su pasado, lo cual le genera la ruina a él y a su madre. Bueno, no me quería demorar mucho, pero quería mostrar algo que para mí es una película extraordinaria, que tiene... Esas letras están en las letras de nosotros, ¿no? La grafía la pone Pasolini a propósito para que entendamos, pero no eran las letras así de los griegos.
pero Pasolini no es que se le escapa a él, ¿no? Es un artista demasiado grande, lo hace a propósito, por supuesto. Bueno, adaptación. En este caso es una adaptación, decíamos, de teatro a cine, como de alguna manera es otro tipo de adaptaciones que se han hecho, nada menos que Casablanca, tal vez la película más famosa de la historia del cine, es también una adaptación de una obra de teatro que nunca se estrenó en realidad, y que contaba con dos autores no conocidos, y la Warner Brothers, la productora de cine, encargaba por aquellos años, estamos hablando se estrena en el año 42, Estados Unidos entrando en la guerra, más o menos para el año 39 o 40 salen a buscar de algunas productoras a Europa algunas obras de teatro para ser llevadas a cine. Confían en que algunas piezas teatrales pueden darle mejor letra que un guión original del todo. Entonces se encuentran, alguien lee esta obra y le causa una gran conmoción, porque se llamaba Everybody Comes to Rick's, ¿no? Todos van a lo de Rick, que era el café que tiene el personaje Rick, el personaje de Humphrey Bogart en Casablanca. Bueno, no es para hablar de esta película, pero de alguna manera es una obra de teatro también inicialmente, y que es adaptada, tiene varios cambios, pero la historia del romance está, la historia del café en Casablanca, la historia de los nazis invadiendo París, Francia, y sobre todo tomando París, y la historia del triángulo amoroso entre Ingrid Bergman y el personaje que hace de Laszlo y el de Humphrey Bogart, dicen que se mantiene. Lo que pasa es que también es una película que tuvo, bueno, es hablar de cine eso, pero tuvo muchísimas cambios de guión en su breve tiempo en que se filmó. Era una película eminentemente comercial que nunca quiso ser más que una película, un producto de batalla, para estar un par de meses en cartelera y nada más, pero salió esa obra maravillosa, no se la pierdan, si no la han visto. Es una historia preciosísima. Y además dio en el momento justo en que pasaba esto con Estados Unidos entrando a la guerra. Bueno, así que vimos mínimamente algunas cosas de las adaptaciones. La biología nos enseña mucho de la adaptación. Madre del teatro, decíamos, los griegos, ¿no? Toman de los poemas homéricos, pero también toman de sus leyendas, que no solamente son de Homero, y también toman, inclusive, hay una obra, la más antigua de las tragedias, que se llama Los Persas, que es de Esquilo, la más antigua de las que llegó a nosotros completa, que es del 400, lo anoté porque no lo recuerdo justo, pero que es del 473 a.C., Los Persas, una obra simple, en la cantidad de personajes, eran obras bastante esquemáticas, las de Esquilo, son hermosísimas. Corifeo, coro y un personaje, y a lo sumo otro personaje más. Está hablando desde los persas, está hablando de una batalla que se llamó Salamina, que fue por aquellos años en los cuales hasta participó Sófocles como guerrero, Esquilo participó escribiendo esta obra. Se dice que Eurípides también era un niño y que cantó, como un niño cantó unas canciones vinculadas al triunfo sobre los persas. Que se da en las puertas de Atenas. Salamina es una isla que está ahí enfrente más o menos de Atenas, y ellos logran vencer a esta armada inmensa, Temístocles el general, y está hablando de un hecho, no es tomado de Homero ni nada, está hablando de un hecho presente. Cuando Esquilo la escribe sobre algo que conoce de primera mano, una batalla que había sido durante sus días. Así que las fuentes son muchas, no solamente se basan en el mito, en la mitología o en sus leyendas o en Homero. A veces toman hechos puntuales del presente de ellos. Por supuesto que en las comedias de Aristófanes también están hablando siempre del presente. Bueno, tenemos a esta figura que es Pasolini, que era de lo más interesante en sus películas también. Hablamos también de Casablanca mínimamente para mostrar otro ejemplo de teatro a cine. Hay muchos más ejemplos de teatro a cine, pero para todas las películas que se han hecho a partir de éxitos de Broadway, por ejemplo, La Escuela de Rock, un montón de comedias musicales saltan muchas veces, ¿no es cierto?, de las tablas al cine. Acá, para dar ejemplos de
ejemplos que ustedes conocen bien de adaptaciones de otras artes, porque esto en otras artes también existe. Bueno, tenemos nada menos que este cuadro, ¿no es cierto?, en una iglesia que es como un monasterio allá en Milán, que se salvó de los bombardeos, que se cayó la iglesia toda entera abajo y se quedó esa pared solita, parece mentira. Estamos en casi el 1500 cuando la pinta Da Vinci, 1490 y tantos. Y por supuesto tenemos esta foto preciosa de un argentino llamado Marcos López asado en Mendiolaza. Mendiolaza es una ciudad, es un pueblo que está al norte de Córdoba, al norte de la ciudad de Córdoba. Asado en Mendiolaza. Icónica hoy, llena de humor y también de color y un ejercicio de adaptación, ¿no es cierto?, de una última cena. Los apóstoles son 12, está Cristo que es el único que nos mira, está en cueros, digamos, y están comiendo carne y vino asado, también hay cervezas dando vueltas, soda, tamajuana. Es una foto muy hermosa. Adaptaciones, nuestra Marta Minujín, tenaz escultora y artista plástica, ella tiene toda una serie de esculturas acerca de la Venus de Milo. Acá la vemos, el derrumbe de los mitos, hablaba ella, el derrumbe de los mitos. Además la Venus se cayó, parecería que se cayó y ahí perdió sus brazos, no se sabe bien cuándo ni cómo. Entonces acá está ella cayendo. Adaptaciones entonces de la pintura a la fotografía, una adaptación de la escultura, y tenemos por supuesto uno de los cuadros más famosos de la historia, del 1656, Las Meninas. Las meninas no son las nenas, sino son las damas de compañía, las meninas, esas son. Tenemos con esos techos, esas alturas, esa luz y tantas cosas que los pintores conocen y estudian a la perfección. Y tenemos Picasso, por los años 50 se mandó 58, creo que son, versiones de las meninas. Vamos a ver una sola. Hay algunas que son en color. Miren lo que es una adaptación, ¿no? Entonces en las artes plásticas encontramos que la adaptación, para no hablar de la música, por supuesto, de todo tipo, adaptación en el arte es un ejercicio permanente, un ejercicio constante. ¿Cómo no lo iba a hacer también el teatro? Lo que hace el teatro es que también modifica no solamente las obras, sino que se modifica a sí mismo, modifica el espacio donde actúa, modifica los temas, por supuesto. Ahora vamos a ver un poco más eso. Modifica el sonido, se pliega a las nuevas tecnologías, se modifica y se cuestiona a sí mismo. Esta es impresionante, ¿no? Picasso. Bueno, creo que están en Barcelona muchas de las 58 que pintó. ¿Alguien quiere preguntar algo? Estoy hablando mucho y por ahí tienen preguntas o comentarios para hacer. Espero no marearlos, hay mucho dato acá. Pregunta, no, pero recordar que Pasolini filmó el Evangelio según San Mateo. Sí, filmó ese Evangelio hermoso. Filmó Medea también con la Calas, nada menos. La llevó como actriz de cine a la Calas, una audacia. Y el Evangelio, hermosa película. La vi hace demasiados años, pero me sirvió para tomar, también para adaptar algo de la historia de los evangelios, de las últimas horas de Cristo. Hizo una comedia, y me acuerdo que me sirvieron mucho algunas imágenes. Gracias por el dato. Y tiene inclusive obras de teatro escritas, Pasolini. Tuvo una enfermedad a comienzos de los años 60 y se encerró y empezó a escribir teatro como un loco ahí en la cama. Tuvo varios meses postrado. Entonces damos un salto, de los griegos damos el salto clásico que suele ser pasar casi del 400 de Cristo al 1500, comienzo de 1600, que es pasar a Shakespeare. A Shakespeare porque él también trabajó él más o menos tiene, no sé si son 36 o 37 obras en total, aparte tiene los sonetos, entre comedias y tragedias, y todas son de alguna fuente no original, digamos. Siempre ha tomado sus historias de otras. A veces ha tomado las historias de pequeños párrafos, ¿no? La historia de Macbeth la toma de un pequeño párrafo de una crónica histórica sobre la historia de Escocia,
y de allí encuentra que hay un rey así, tan cruento y con tal vez con alguna joroba, alguna malformación física, y él escribe una obra inmortal. Digamos que se puede tomar a veces una fuente, pero la verdad que el trabajo es de él. Distinto es el caso de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta era una obra que ya existía, sobre todo existía como novelino, como un relato en Italia, circulaba más de una versión, y él toma conocimiento seguramente de esto. También había llegado a Inglaterra, él no salió nunca de Inglaterra. Se supone que no salió nunca de su Inglaterra, todas las obras están en España, en Italia, ocurren en Francia, en Dinamarca, pero Shakespeare es un hombre de Escocia, que no sale nunca de allí. Se supone que no sale, se sabe bastante poco de él en realidad. Y toma de relatos históricos, y un bicho de biblioteca, iba mucho a las bibliotecas y leía las crónicas de historias de Inglaterra y de países como Gales y de Escocia que le quedaban a mano. Pero también hay un autor, Sixto Dramático se llamó así, danés, y él tiene la historia de Hamlet, por ejemplo. También había una obra, todo esto es bastante complejo, había ya obras desprendidas de este Sixto Dramático, había un Hamlet dando vueltas, él lo toma, pero también le hace variaciones. Y después toma muchas historias de su Inglaterra para escribir sobre los reyes, Ricardo II, Ricardo III, los Enríquez, o sea, tiene una vasta producción sobre reyes ingleses que desarrolla. Por supuesto está escribiendo para su Inglaterra de sus días, ¿no? la del fin del 1500. Así que las fuentes son esas. Si hacemos un salto de algunas décadas, nos vamos a encontrar con Molière en Francia, para nombrar a los más conocidos. Molière es otro autor que también adapta de fuentes anteriores a él. A veces toma historias de la antigua Roma, comedias de Plauto, ¿no? Famoso comediógrafo, se dice comediógrafo, autor de comedia. Y también toma de la comedia del arte, que es todo un género teatral, el género del Arlequín, del Pierrot, de Pantalones, de Colombina, de todo ese séquito de personajes tan hermosos y cómicos, nacidos sobre todo en Venecia, que circulan por toda Europa, incluso llegan a Moscú, tienen un teatro propio en París. La comedia del arte, que él la conoció de primera mano y fue actor de eso, pero después Molière desarrolla textos ya fijos y se instala en la corte y tiene los favores del rey. Pero bueno, lo importante es que también toma de todas esas fuentes, como el género mismo, toma los gags de los comediantes estos callejeros atorrantes. Estoy mirando la hora, 19:38, no quiero hacerla tan larga. Cartoon, dice Mauricio Cartoon, nuestro gran director, autor y docente, dice algo muy interesante con respecto al teatro adaptándose a las necesidades de su tiempo. Él dice que cuando nace el cine, el primer cine, es un cine bastante básico, medio cercano a lo que hoy es un documental. ¿Se acuerdan de esa famosa peliculita del tren llegando a la estación? O esas mujeres obreras saliendo todas salen de la productora de cine, esas mujeres que son decenas y decenas de mujeres saliendo a la cámara fija. Dice que es un espasmo de asombro en la gente, que hasta allí había visto solamente escenas de ficción hechas con actores y actrices en teatro. Y de repente tienen en la pantalla, con ese tamaño, todavía el cine es mudo, tienen esta posibilidad de ver impactados el tren, la gente se aterró, cuenta la leyenda, o la cantidad de obreras saliendo de una fábrica, que sería imposible hacer todo eso en teatro porque habría que contratar un montón de personas para que salgan durante un segundo, sería muy antieconómico. Entonces dice, con los dos primeros conocidos y con otras trucas que hay, está Méliès, hay otra gente, pero con los dos primeros documentales así famositos, le pasa el trapo al teatro en algo que tiene que ver la espectacularidad. Es capaz el cine de darle una buena patada al teatro en algunas cosas. Y el pobre teatro, dice Cartoon, debe refugiarse entonces en aquellas armas donde era muy fuerte la intimidad, la escena de intramuros, y salir a contar nuevamente, adaptarse una vez más y tratar de sobrevivir contando lo que mejor sabe hacer, que es la condensación. El teatro es siempre muy condensado. Un espacio muchas veces, muy pocos personajes muchas veces,
una historia en tiempo real, muchas veces, la tendencia, hay de todo, hay comedias musicales inmensas, pero hay una tendencia a reducirse y a condensarse. En eso es muy fuerte el teatro. Es muy fuerte en aludir desde allí, es decir, referir, aludir a aquello que allí no está presente, pero vemos sus coletazos. Entonces, en vez de contar el desembarco de Normandía, como lo cuenta Spielberg en su película, ¿no es cierto?, El soldado Ryan, le conviene al teatro por ahí hacer la tienda de campaña en una guerra, en otra guerra, o el búnker. Un búnker donde un padre está esperando noticias sobre su hijo, si vive o no vive en este ataque, por ejemplo. Es una condensación. Y desde allí nosotros vemos los resultados en la vida de ciertas personas de todo un hecho gigantesco que ocurre afuera o que ocurrió antes. Entonces el teatro es muy fuerte aludiendo. Y él dice, Cartoon, que corre en el siglo XX a comienzos, cuando viene este primer cine, es bastante popular en el sentido de clases obreras, yendo después ya con la década del 20 y sobre todo con el cine sonoro a partir del año 30, el cine tiene un crecimiento exponencial, pero en sus historias, en sus temas, pero todavía era un entretenimiento. El mismo Chaplin, todavía las primeras épocas de él son de demasiado lo que se llama la persecución, la patada del traste y todo esto. Muy entretenimiento un poco populachero. Después crece inmensamente. Cuando crece inmensamente, el teatro tiene que correr a competir con él. Entonces se refugia, decíamos, en este tipo de historias más íntimas, o sale a buscar en otras artes, por ejemplo, en la pintura, en la fotografía, en el mismo cine, en las proyecciones, en otros espacios, en la danza teatro, en otras formas de humor, toma prestado del circo, según Cartoon saquea de las otras artes performáticas o no tanto, viene a hacer una especie de saqueo para poder adaptarse a él. Y entonces la verdad que tiene una reproducción maravillosa, porque el teatro crece de una manera insospechada a partir de, no sé, estoy poniendo yo la fecha, después de la Segunda Guerra Mundial, por hablar del existencialismo y todo lo que aterriza como nuevos temas también. Y el teatro entonces se multiplica, aparece esta posibilidad de tocar nuevos temas y de hacerlo hasta el día de hoy. Hoy tenemos, mi amigo conoce una obra llamada Kyoto, por ejemplo, que anda por el mundo, una obra que yo no la pude ver, pero creo que es extraordinaria, que nacida en Londres y va por el mundo, que tiene que ver con el protocolo de Kyoto. O sea, el tema tiene que ver con la ecología, con los organismos internacionales, con la diplomacia tocando esto. Por supuesto que hay temas hoy como el narcotráfico, el terrorismo, por supuesto que hay temas de los de siempre, los temas de amor, pero digamos temática, están los temas de género. El público hoy muchas veces acude al humor, hay muchas obras de teatro que se van adaptando y se van corriendo de lo dramático para darle humor. Medida por medida es una obra que tiene Chamé Buendía desde hace un tiempo, o El Otelo, muy divertido, muy en formato de clown, en la ciudad de Buenos Aires. Dice Otelo, termina mal, que es el subtítulo. Ya es eso mismo, muy divertido. ¿Cómo se adapta? El teatro tiene un problema muy grande con respecto a la literatura. En la literatura yo puedo decir, Carlos se puso de pie ante Susana, miró sus ojos y recordó aquella tarde en que la había conocido. Imaginó aquel primer beso y sintió que el corazón le galopaba. Ya no se volverían a ver, era una despedida. Y Carlos también recordó sus noches imaginando un viaje con ella, la posibilidad de vivir juntos, de compartir el resto de sus vidas. Ahora se despedía, el momento era durísima, ella no dijo palabra, simplemente bajó los ojos, se le escapó una lágrima, se paró y se fue. Esto estoy inventando algo, literatura. Y yo te digo, ¿y en teatro cómo hacemos? Con todo lo que le pasa a Carlos adentro de la cabeza. ¿Sí? Entonces, tiene una norma distinta al teatro. Uno puede ponerlo a Carlos diciendo, y yo esa tarde imaginé y dije, el monólogo, el relato a público es el primer, o a un amigo, no sabes lo que me pasó cuando la vi a ella, me acordé del primer beso que nos dio. Uno puede hacer este tipo de herramientas y recursos, pero en general, digamos que hay una norma distinta. El teatro tiene que ver con
con algo del que les decía antes, con esta posibilidad de comprimir, de condensar, de aludir, y el cine, en cambio, en comparación, o la literatura puede meterse internamente en la interioridad, digamos, de una persona y salirse con toda facilidad. Y el cine puede mostrar lo que quiere, si se quiere, digamos. Dependerá del director, el código que esté utilizando, pero además tiene el montaje, el corte, puede ir tac, 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 cortando y mostrando una cosa y la otra a continuación. Entonces, a veces hablamos de versiones, a veces hablamos de adaptación, a veces hablamos de libre adaptación, a veces hablamos de reescritura, a veces hablamos de inspirado en. Son todas adaptaciones, todas. A veces se dice que la versión es de teatro a teatro y que la adaptación es cambiar de norma. Tomo del cine, por ejemplo, y lo llevo a teatro. Lo que hace Franchella, ¿cómo se llama? Desde el Calais. Lo que hace Nico Vázquez, Ronchi. Están llevando del cine al teatro. Bueno, es una modalidad posible que puede llamarse adaptación. Toma cartoon de la obra Sacco y Vanzetti, los expedientes judiciales de Sacco y Vanzetti, los testimonios, lo que dijeron los jueces, pericias, todo, y se arma una obra enorme vinculada a Sacco y Vanzetti. A mí me tocó trabajar con Walter Benjamin, que era un diario de viaje, era un diario de lo más desprolijo, anotado por él, con un viaje a Moscú en los años 20, muriéndose de frío, sin poder comunicarse con el idioma, no lo pudo aprender, pensó que iba a poder, él sabía algunas lenguas, pero con el ruso no pudo, estaba enamorado de una actriz rusa, llega y ella estaba con otro. El frío, la incomunicación, el desamor, y encima llega a ver la esperanza de la revolución soviética y se encuentra con que ya ha muerto Lenin y Stalin ha empezado con sus persecuciones y está por comenzar sus purgas. O sea, bastante difícil todo. De todo eso, tan bajoneante para él, escribe un diario de viaje precioso donde pone detalles de cuánto sale comer un huevo duro y cuánto sale hacer una sopa Bosch. De esto tuve la oportunidad de trabajar para hacer una adaptación. Bueno, hay que moverlo teatralmente, hay que tener un ojo en el escenario para ver qué es lo posible, lo teatral, lo que se llama, y también intentar sacar algunas cosas de allí. Como dijimos al comienzo, algunas cosas se ganan, otras cosas se pierden. Es inevitable. No se puede adaptar todo y absolutamente todo. Hay gente que ha querido adaptar Moby Dick, es una novela muy larga. Incluso conocí una experiencia de quien la hacía durante una noche entera, Moby Dick de noche, muy interesante, pero había que estar insomne y además no terminaban de leerla del todo, pero leían buenas partes y era muy referido a la lectura, había alguien leyendo partes y otras personas haciendo escenas. Cuando se habla de reescritura es cuando se habla de alejarse mucho del original para reescribir, para tomar algunos datos y realmente hacer algo bien diferente. Inspirado en, bueno, es más lejano a veces, me inspiro lejanamente, hay una obra de teatro que se llamó El tiempo todo entero, de una directora muy buena nuestra, Romina Paula, que se basa en una obra de Tennessee Williams, El Zoo de Grital, y la verdad que hay muy poca, ¿no es cierto? Está inspirada, pero ella lo dice, está la obra de Tennessee y no está la mía, está la de él, traté de que estuvieran las dos juntas. El experimento es precioso, me tocó verlo, la verdad que conozco la otra obra, es muy lindo. Pero lo importante es que siempre vamos a tener tensiones entre el texto y la escena, ¿no? Entre el texto y aquello que se lleva a escena, la puesta. El teatro, en su afán de renovarse, de adecuarse, de adaptarse, es capaz de hacer estas obras itinerantes. Me tocó ver una en el barrio de La Paternal, hermosísima, que nos van llevando por el barrio. Es hermoso lo que hacen porque van contando cartas y a la vez hay dos chicas que van actuando como las dos protagonistas cuando eran chicas y van jugando por la calle. Lloré toda la hora. Caminamos 10, 15 cuadras, me la pasé llorando y todo el mundo lloraba. Van con un parlante, te van guiando. Otra obra itinerante me tocó, inclusive había que tomar un subterráneo.
y ir al cementerio de la Recoleta. Éramos un grupo de 10, 15, 20 personas y nos iban diciendo algunas cosas. Terminamos en una cúpula de la Diagonal Norte mirando el obelisco. Era Buenos Aires. Hay de todo, y más en esta ciudad tan teatral, tan teatrera, ¿no es cierto? Donde el teatro independiente es como un descalabro, creo que hay 300 salas, lo cual es un despropósito. Pero bueno, Cartoon, lo cito siempre, dice: se puede hacer teatro en Buenos Aires así, de esa manera, con tantísimas obras, porque se puede hacer sin guita. O sea, los actores y las actrices están dispuestos a no cobrar a veces con tal de poder hacerlo, y esto genera que se pueda hacer. En otros países lo primero es se ponen ahí, se paran para decir cuánto vamos a ganar. Acá dicen: no importa, si no ganamos no importa, yo lo quiero hacer. Hay este voluntarismo hermoso. Entonces, hay muestro, fíjense, la Gaviota de Giejo se acaba de hacer en el Teatro San Martín. Esta es una fotografía de la puesta de Rubén Schumacher. No diría que es de lo más tradicional, eso que se ve allí es un tablado. En la obra La Gaviota hay un tablado en un jardín de una casona con un parque. Han tenido eso presente en escena, no es un tablado realista, digamos, es como un esquema de tablado. Hay unos vestuarios que se corresponden un poquito más con la ropa que vino un poco después. Chekhov es como, esta obra es como 1890, este vestuario es un poquito posterior tal vez. Esas son todas adaptaciones de puesta. Y esta es otra obra llamada Gaviota, donde vemos esta especie de ring de box, una mesa con 6, creo que son, actrices que leen, no leen, creo que miran el texto, tienen micrófonos a la manera radial y parece un ring de box, decía, está iluminado así, y todas estas personas que vemos alrededor son ese público. El público está asistiendo desde cerquísima. Miren la diferencia entre aquella versión, aquella adaptación que mostré recién con el escenario, con esta, donde además son todas mujeres, inclusive los que hacen de hombres. No es que hacen de hombres así. Son las mujeres con sus voces diciendo: soy el médico tal, y con toda su humanidad femenina van adelante con eso. ¿Cómo? Se llama Gaviota. Cacase es el director, Cacase, Guillermo Cacase. Gaviota. Bueno, ¿qué decirles? Se podría seguir hablando, no los quiero cansar. También quisiera dejarles la palabra, preguntas. Pero como ven, yo quería un poquito hablar de teatro. Era una excusa para hablar del teatro y sus posibilidades infinitas. Y necesidad que tiene el teatro de valerse de otras fuentes, por un lado, de articular aquellas mismas obras en nuevas puestas, y también de regenerarse todo el tiempo, adaptarse desde lo espacial, desde sus temas, el tema del género, el tema de la duración de las obras, el tema del humor. Son todas consideraciones que están todo el tiempo en el teatro cuestionándose. El teatro se está cuestionando todo el tiempo. Hay un montón de obras que hablan sobre el teatro. Su carácter contestatario, desafiante, informativo, de entretenimiento, por supuesto, de mostrar, de informar, de reflexionar, todas esas posibilidades que tiene el teatro como arte, como suma de arte, decíamos, está todo el tiempo siendo puesta en crisis, por decirlo así, y adaptándose y buscando novedades. A veces son por moda las novedades, pero otras veces son realmente porque van a la esencia, van a querer decir, también es teatro esto. La Fura del Baus, por ejemplo, que hacen teatro todo físico, donde no hay palabras a veces, por decir algo. Esta Gaviota, donde las mujeres hacen de varones y están con un micrófono sentadas en toda la obra, una cosa conmovedora. Por ejemplo, reducciones, es muy común la reducción porque hay cuestiones económicas, a veces tiene que salir de gira la obra, tiene que tener pocos actores para poder ganar un poco más de plata. Schumacher cuestiona mucho esto de la reducción, dice que se reduce la obra, el texto, que una obra de 3 horas no tiene por qué reducirse a 1 hora, o sea, artísticamente sufre, padece la obra. Tiene razón, me parece buenísimo que haya un purista diciendo estas cosas. A la vez, hoy la gente, es verdad que yo veo 3 horas de obra y trato de no ir. Él tuvo un
un Hamlet creo que duraba 4 horas, había 2 intervalos. Yo cuando me enteré, la fui a ver igual, pero dije, ¿por qué? Además, la gente se escapa en los intervalos, muchas veces. Participé de una obra dirigida en el Cervantes por Inda Ledesma hace muchos años, y me acuerdo la obra duraba 2 horas, y el asistente le dijo, Inda Ledesma, la gloria del teatro. Nadie decía como ella, de una inteligencia y una cultura. Inda, hacemos un intervalo, está durando 2 horas, y dijo, no, querido, si hacemos un intervalo se nos va todo el mundo. Se nos escapa todo el mundo a la calle en la mitad. ¿Quién no ha escapado de una ópera? Querido Diego, ¿no? Con sus duraciones. Ahí levanta la mano mi amigo que es conocedor del género. Bueno, quería preguntarles a ustedes. Alfredo, muchas gracias. No, a ustedes. Y abrimos un poco a las preguntas, a ver si alguno quiere preguntar algo al conferencista allá. ¿Cómo no? Si puedo responder, por lo menos vamos a entrar en una vuelta de opiniones, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta magnífica conferencia. Por favor. Yo quería hacer hay una cuestión lineal desde lo oral, la leyenda, hacia el teatro, hacia la literatura, de la literatura al teatro y del teatro a otras artes más modernas, como es el cine, y ahora, bueno, toda la cuestión internet y Sí, las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías, no las mencioné, pero es clave. Sí, me preguntaba si hay este trasvasamiento. Sí, o que es como adaptación. una cosa medio lineal. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que se da, es permanente. Hay demasiados grupos investigando esto y haciendo y tratando de hacerlo, diciendo, o las nuevas tecnologías también, las posibilidades. En primer lugar, las proyecciones, ¿no? Aparecen con todas sus posibilidades, el mapping, pero además, por ejemplo, hoy la luz es un milagro en el teatro. Claro, nosotros tenemos un sistema lumínico en Buenos Aires bastante anticuado. Gonzalo Córdoba, uno de los iluminadores principales, dice que vemos el teatro que se veía en los años 70, porque los aparatos que tenemos son de allá y entonces, básicamente, que ha habido poca renovación. Pero uno mira obras europeas muchas veces y encuentra que la luz es un milagro, es realmente lo que se puede hacer con eso. Bob Wilson, por llamar a alguien, por nombrar a uno que trabaja con eso de una manera así, con el sonido y con la luz, encontrás utilizando las nuevas tecnologías y buscando en esas posibilidades, incluso formas teatrales. Me acuerdo de una chica que armaba con arena en tiempo real figuras, mientras era transmitida y había una música y ella se movía de tal manera. Se lo mandé a Rubén Schumacher, le dije, ¿qué es esto? ¿Es teatro? Me dijo, qué interesante, no sé qué forma tiene, pero lo que hace esta muchacha es muy interesante. Es un arte performático porque lo va haciendo allí en vivo y había pantalla, pero algunos veían lo que ella hacía, la música y la luz, y lo que hacía con la arena además era una obra de arte y la hacía en poco tiempo. Bueno, ha tomado diversas formas, viste, lo performático, lo que es presencial. Va buscándose, yo creo que todo el tiempo va buscando, no te sabría contestar, lo que sé que hay una búsqueda permanente y muy exhaustiva de muchos grupos que quieren romper con la teatralidad esta clásica del escenario con sus bambalinas, las patas, los tachos de luz. Es más, les interesa poco muchas veces eso. Todo el teatro físico que hay tanto en Buenos Aires, el Galpón de Guevara es un espacio muy dedicado a eso. Después están experiencias como los biodramas, por ejemplo, que fueron tan ricos. Hace 20 años Vivi Telas arrancó con esa modalidad de contar historias que cada uno, vos me contás una historia de tu familia muy rica y yo la convierto en drama, y es un drama pequeñito así, pero que tiene una explosión, además son tomados de la vida real, y algunas obras son maravillosas. Imprenteros es una obra maravillosa, por ejemplo, Lorena Vega, donde
ella sufre con el divorcio de los padres la pérdida de una imprenta que había sido el lugar de su niñez, porque el padre se la lleva a su nueva familia, digamos, la imprenta como negocio. Y entonces ya no se puede entrar y el padre, no me acuerdo si fallece y queda la imprenta cerrada y la nueva familia tiene eso, ella no vuelve a nunca entrar más allí. Y ella junta a sus hermanos, que no son actores, y los pone en escena, bueno, la estoy spoileando toda, imprenteros, y los pone en escena. Y esa es la manera que ella tiene de volver a entrar a la imprenta, con su relato, con su alusión, decíamos hoy, la referencia a eso, con un montón de documentos que tiene, que los ponen en pantalla, con el relato de los hermanos, vuelve a poder entrar a ese lugar que había sido un lugar de su infancia y de referencia enorme que había perdido en un momento. El paraíso perdido vuelve a ser ese arquetipo, ¿no? El paraíso perdido, la tierra prometida para ella. Y nos hace ingresar allí con el relato. Realmente podemos estar allí dentro. Bueno, hermoso, un biodrama, digamos, como formas teatrales, te contesto un poco en general tal vez, ¿no? Pero sí te diría que hay un movimiento permanente de romper y de buscar, de romper esta cosa del teatro itinerante. Yo vi una obra del Festival Internacional de Buenos Aires donde el actor único se iba de la escena como si yo me fuera ahora, salía del Teatro San Martín donde era, se iba por la puerta filmándose, se tomaba un taxi, agarraba el diario del día, era efectivamente un diario, era ese día, no estaba filmado esto, y se tomaba y se iba, y se iba, y se iba. Y la escena quedaba vacía con unos músicos que tocaban algo, y con las imágenes de él yéndose por la ciudad de Buenos Aires. Hermoso. Como poniendo en crisis lo que el teatro es, que decís, es aquí y ahora un actor, un personaje con un conflicto, todas estas definiciones que siempre decía, pero eso no está acá. Después me aclararon que no se iba tanto, que había un montón de trucos para que no se fuera, por supuesto. Pero el espectáculo era que se iba, y se iba, y se iba. Cuando se subía al taxi y le daban el diario, decía, no, leía la tapa, creo que de Clarín, no sé. Decían, no puede ser que se nos fue el actor, se fue a la calle y se fue. Bueno, de todo tipo de pruebas de cosas y de todo tipo de fuentes, saqueando, como dice Cartoon, tirando la mano a todos los lugares posibles para llevar al teatro y hacer algo nuevo de esto. ¿Qué vendrá? No sabemos, es un misterio, está buenísimo, es un desafío. Yo soy más tradicional porque conozco más de la actuación tradicional, pero me encantaría participar de una obra de esas que decís, wow, como esta de la oficina que les conté, o la del teatro itinerante, del barrio que les conté, que se camina por toda la Paternal. ¿Algo más? Seguramente. Gracias por la explicación, por la exposición. Nada, se me ocurren un montón de ejemplos de obras de teatro que dislocan la idea del teatro tal como. Exacto. Pero bueno, para no usar, podría mencionar una que siempre me ha chocado mucho, que es la obra más breve de la historia de la humanidad para teatro, que es Breath, Respiración, de Samuel Beckett. Ah, mira, claro. Que es un escenario post-apocalíptico, Claro, lleno de desechos, ¿no? En un momento ahí se encierra la esvástica nazi, y se escucha en off, ¿no? Una gran inspiración, una gran expiración, y se acabó la obra. O sea, toda la obra dura 50 segundos. ¿No? Así que, hermoso. No hay actores, no hay nada, no hay música, nada. Ni siquiera hay actores. Nada. Que ya es otro cuestionamiento enorme. Hay otras obras de Beckett que también interesantes, pero bueno, me interesaba esta, ¿no? Como una forma de ir hasta el non plus ultra de lo que es un teatro. Digamos. Hermoso. Dice, ahí estoy, digo, dice en algún lugar Peter Brook, en inglés, que ya murió, teórico, basta una persona camina por un espacio vacío, otra persona lo observa, ya tenemos teatro. Basta con estos dos elementos para que se configure. Bueno, y ese es el otro elemento, el público, la verdad. Y Schumacher, que es gran teórico de estas cosas, siempre dice, el público es el gran olvidado del teatro. Se lo maltrata mucho, con estas cosas que dijimos hoy, el frío de la sala, la mala butaca, el ruido de la calle, el olor a fritanga del bar de adelante, los gritos de otra obra,
En algunos lugares como multiteatro estás obligado porque, bueno, multiteatro, microteatro quise decir, microteatro, obras de 15 minutos, una tras de la otra, se reiteran las obras. Son experiencias, teatro bombón, microteatro, valiosísimas, pero a veces, no digo en microteatro, pero digo en otros lugares, él sostiene que hay un maltrato al público, que estamos pensando un poco en él, que tenemos que lograr que, no tanto que el público vaya al teatro, sino que vuelva al teatro. Y para hacerlo volver hay que dar un espectáculo pensando en él, que le llene los ojos, el corazón, la mente y las ganas de volver a ver esa obra u otra. Sí, mencionaste la ópera, solo un minuto. No, es un tema que da para un curso entero. Me imagino. Hay carreras Claro. universitarias, posgrado, doctorado. La ópera y el teatro, la adaptación del teatro, la ópera es teatro musical y la música importa como forma. Exacto. Prima la música, pero el teatro también. Total. Y eso olvidan los directores modernos con estropicios de diversos tipos. Estropicio de los Y no es proyección, ni es. Hay que respetar las reglas teatrales. Estoy seguro. Enormes adaptaciones, bueno, la tragedia griega, Shakespeare, Claro. hasta Strauss, que tiene una ópera que se llama Capricho, Richard Strauss, que habla justamente, que es más importante en la ópera, las palabras o la música. Ah, sí. Bueno, esa. No, está buenísimo. Un universo La reflexión total. es un universo entero como un estante. Es abrir un ropero y que se te venga la ropa encima. La ópera como forma teatral, que además no es que yo la conozca, pero yo sé que vos sí. Y sé que se hace todo tipo de cosas y se hacen estropicios a veces. Sobre todo porque se conoce poco, porque es muy difícil conocer de ópera. Es como conocer de ballet clásico. Hay que estar para conocer. ¿No es cierto? De fútbol hablamos todos, pero de ópera es más difícil. Gracias. Y una pregunta, en general van más las mujeres al teatro Sí. comercial, digamos, Sí. no el under, el Las under mujeres. van más las mujeres, Sí, ¿no? sí, sí. Hay ¿Y siempre muchas fue así, encuestas. o? Creo que sí. No sé en tiempos de Shakespeare, por ejemplo, pero por ejemplo, que iba la gente, igual iba gente, a veces se hace una masa de gente ahí, ojo que era un teatro alto, culto, refinado, de un lenguaje muchas veces en poesía, en verso, digamos. Casi siempre el teatro fue en verso, hasta el realismo, 1850. El teatro nunca fue realista. Y a partir de ahí vinieron los problemas otra cosa que dice Schumacher, pocos movimientos le han hecho tanto daño al arte como el realismo. El arte nunca fue realista y de repente sí, y cuando aparece la fotografía ni les cuento, y aparece la burguesía en las ciudades queriendo verse reconocible en aquellas personas que están ahí en escena, y Chekhov y todos ellos. Lo que pasa es que son realistas, pero también con un montón de maniobras para que parezca realista lo que hacen. No es como mirar por el ojo de la cerradura, no es un documental, una obra de Chekhov o de Ibsen. Hay un montón de cosas convergiendo allí, haciendo muchas maniobras para que la obra se pueda contar en 1 hora y media, en 2 horas. Aparecen un montón de asuntos que en la vida cotidiana no aparecerían. Son las maniobras astutas de estos inmensos autores. Bueno, vayan al teatro. No se lo pierdan. Hay una obra que tengo ahí que no es una adaptación. La revista es una adaptación de varias revistas, ¿sí? La revista del Cervantes. En estos días estaba Confusiones Suspendidas, pues se rompió el pistón, el escenario giratorio. Pero yo supongo que se va a arreglar pronto eso. Y juega mucho, muy difícil suprimirlo, y habría que ensayar hay un montón de luces puestas y de entradas de cuestiones que no es que se pueda arreglar con un par de ensayos ese mecanismo que dejó de funcionar. Le faltaba mantenimiento y cosas, me han dicho, por un lado. Y después tengo otra los domingos que se llama Damas Bravas, en la sala La Carpintería, que la hemos hecho acá alguna vez, tuvimos la suerte de hacerla acá en Cuba, en la sede de Viamonte, hermosa. Damas Bravas tiene que ver con San Martín, que viaja a los Andes y quedan algunas mujeres sabiendo que se irán los hombres a esos ejércitos, y quedan cosiendo una bandera que él les pide como ultimátum. Es una comedia. Tenés que repetir Burguesa. Bueno, Burguesa es una obra de adapté de Maravillosa. Molière, El burgués gentilhombre, le gustó mucho a mi hermana Me que está aquí. encantó. Y es otra adaptación. La puse cuando Onganía asumía, porque estamos hablando muchas veces de algún
gobierno como el del Proceso y me gustó correrme e ir a una dictadura anterior y tomé la de Onganía total y absolutamente ilógica e inútil dictadura, haber volteado a Ilia, haber tenido los gobiernos de Frondizi y de Ilia seguidos para voltearlo, una cosa así que fueron un lujo de la Argentina, un lujo de la democracia, de la producción, y de, está bien, estaba Perón exiliado, había un montón de líos, ok, pero digamos, una cosa es loco. Y me gustó mucho la posibilidad porque además Onganía volvía como si fuera Roca, como si fuera conservador. Entonces ahí pude, claro, él se creía que era Carlomagno. Entonces pude ubicar ahí en una mujer, además, una burguesa, una mujer nueva, rica, que cree que puede con todo y que es muy kitsch. Que se quiere cultivar. Está tomado del burgués gentilhombre de Molière. Ese fue el complejo del San Martín, digamos, el complejo de Buenos Aires hace pocos años, sí. Fue comedia, fuimos a escribirla y tenerla. Bueno, pero he dado demasiados datos. Bueno, Alfredo, muchas gracias. A ustedes. Vamos a